Bueno, para cerrar, vieron que es mucha la información, por eso la vamos a cerrar acá y le voy a dar tiempo a que ustedes en la semana lo piensen, lo lean, lo investiguen y que traten de capitalizar toda esta información que les acabo de dar. ¿Qué significa? Porque la tercera función del hígado, por eso acá tiene el número 3, es la función metabólica. Primero tenemos que aprender qué significa metabolismo o metabolizar algo. Entonces acá les puse una definición. Metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en las células y que son capaces de cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias. O sea que cuando uno está metabolizando una sustancia, significa que la está transformando químicamente esa sustancia. A través de reacciones químicas, esa sustancia se transforma químicamente. Entonces, dentro de esta transformación o de este metabolismo de sustancias, que es transformar una sustancia en otra, tenemos dos vías o dos procesos. La vía del anabolismo y la vía del catabolismo. Por ahí a alguno le suena algo de esto, ¿sí? Vamos a ver qué significa cada una de estas. El catabolismo es el proceso de degradación de compuestos, cuya reacción resulta en la liberación de energía. Es decir, que cuando uno metaboliza una sustancia y la está catabolizando, significa que la está degradando esa sustancia, la está descomponiendo, degradando y a su vez está liberando energía. En la energía que quedan los enlaces químicos que tiene esa sustancia. Eso es el catabolismo, es la degradación de sustancias o de compuestos. Quédense con este concepto, degradación de compuestos. En cambio, el anabolismo es el proceso de transformación de sustancias en donde se gasta energía, pero lo que ocurre acá es la de construir, producir o sintetizar componentes celulares. Sintetizar en biología significa fabricar, no significa hacer un resumen. Entonces, el metabolismo, que es el proceso de transformación de sustancias, puede ser por dos vías. O la vía del catabolismo, que significa degradar las sustancias, separándolas en sus componentes más pequeños, o la vía del anabolismo, que el anabolismo significa, al contrario, construir o producir o sintetizar sustancias, gastando energía, a partir de sus componentes pequeños. Degrada y construye o produce o sintetiza sustancias. El hígado es un gran metabolizador de sustancias y dentro del hígado ocurren los dos procesos, el de anabolismo y el de catabolismo. Pero bueno, para que ustedes entiendan esto, y después lo vamos a terminar de cerrar en la clase que viene con el sistema de la vena porta, que no lo voy a explicar hoy, podemos decir así, que una vez que nosotros, ¿se acuerdan que con las enzimas del páncreas y con todo lo que era la digestión cortábamos todas las cadenas de nutrientes? Y entonces a la proteína que comíamos le íbamos cortando en cadena, a los aminoácidos también, a los hidratos de carbono y a los lípidos íbamos cortando, degradando, hasta separar cada una de sus estructuras más pequeñas para poder absorberse. Bueno, una vez que eso se absorbe y pasa a sangre, necesitamos que alguien vuelva a ensamblar con esa materia prima nuevamente proteínas, distintas ahora porque son proteínas que le sirven a nuestras células, pero vuelva a sintetizar nuevamente proteínas, lípidos y los azúcares complejos o el glucógeno. Es decir, que el hígado lo que hace es tomar la materia prima absorbida en el intestino, que es todos esos nutrientes que fueron cortados y segmentados, y los metaboliza por la vía del anabolismo y empieza a sintetizar y a fabricar las proteínas que necesita la sangre o que a través de la sangre van a nuestras células, los lípidos como los triglicéridos y el colesterol y almacenamiento de glucosa bajo la forma de glucógeno, es decir, que agarra las moléculas de glucosa y forma un hidrato de carbono complejo como el glucógeno. Esa es la función de metabolismo. A nuestras células los nutrientes así sueltos no les sirven, necesita que alguien los metabolice. Ya lo van a ver más adelante, cuando se hable de nutrición, cómo se forman las lipoproteínas y un montón de sustancias más. Pero si no tuviéramos el hígado, esa materia prima no podríamos utilizarla. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Es como querer mudar un aula un aula de un lugar a otro. ¿Qué hago primero para mudar un aula entera? Bajo el revoque, separo los ladrillos, o sea, bajo las paredes, separo los ladrillos, me llevo los ladrillos a otro lado y después necesito volver a apilar los ladrillos y pegarlos nuevamente con cemento. Acá en el aparato digestivo pasa lo mismo.
En el proceso de la digestión, separo todos los nutrientes hasta sus estructuras más pequeñas, los desmenuzo todo, los degrado todo, lo absorbo, lo meto en la sangre, pero una vez que está en la sangre, necesito que alguien vuelva a construir esas macromoléculas que estudiamos en la primera clase, las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. ¿Quién hace eso? El hígado, a partir de su función de metabolismo, ¿sí? Por la vía del anabolismo, es decir, de la producción de sustancias. Pero también, y con esto termino, el hígado cumple una función de catabolismo, porque también el hígado metaboliza todas las sustancias tóxicas. Uno es sabido que cuando uno consume alcohol, que para el organismo es algo tóxico, el que se encarga de eliminar ese alcohol del cuerpo o de la sangre es el hígado. Lo mismo pasa cuando tomamos un medicamento, tomamos una aspirina y al cabo de 8 horas esa aspirina no tiene más efecto. ¿Por qué? Porque el hígado se encargó de degradarla en este caso, de metabolizarla por la vía del catabolismo y degradar las sustancias que no sean tóxicas o inactivas en este caso. Por lo tanto, todas las drogas, medicamentos o sustancias tóxicas que llegan al hígado por la vía digestiva, a través de lo que se llama sistema de la vena porta, que vamos a ver la clase que viene, son degradadas por la vía del catabolismo o inactivadas por la vía del catabolismo para destoxificar al organismo. O sea, que en la función metabólica el hígado, por un lado, metaboliza todos los nutrientes, produciendo, sintetizando las macromoléculas que necesita nuestro cuerpo, y por otro lado, en su función metabólica, el hígado degrada todo lo que le llega a él, que es tóxico para nuestro cuerpo, como medicamentos, drogas, alcohol, inactivándolos en su función de catabolismo. Por eso también tiene una función de destoxificación, destoxifica al organismo. Ahora, ¿cómo le llegan los nutrientes absorbidos o los tóxicos que ingerimos al hígado? A través del sistema de la vena porta. Lo digo por última vez, el sistema de la vena porta, ustedes lo tenían que hacer para el día de hoy, pero esto ya se hizo muy prolongado, muy extenso y lo vamos a desarrollar con mayor detalle la clase que viene.